Muy bien, vamos a hacer el estudio de la Parashá Bo, así se llama. Estamos en el libro de Shemot, capítulo 10. Estamos leyendo el sector de la escritura que desde mi punto de vista ha sido uno de los más pésimamente mal interpretados por la sociedad occidental. Porque de la historia que vamos a leer en esta semana, que es la salida de Egipto, la libertad de un pueblo que está en esclavitud, terminamos comiendo el cuerpo de una persona y tomando la sangre de esa persona. Y esto derivó después en que quien no se come el cuerpo y no se toma la sangre va a ir al infierno. Lo interesante es que estamos hablando de la misma historia. Básicamente se nos muestra aquí las últimas de las 3 de las 10 plagas: la plaga de la langosta, la plaga de la oscuridad y la plaga de la muerte de los primogénitos. La plaga de la langosta, Arbe, significa mucho, escrito con una alef, con una Hei al principio, implica la multitud de los negros comiéndose todo. Los egipcios, tras haber recibido las 7 plagas previas, ahora Dios les manda esta que es abarcativa. La langosta, cuando llega a un lugar, come todo lo que hay, no deja nada. Lo interesante de esta plaga son dos cosas. Primero, que no duró 7 días, sino 6 días. Un día quedó para el final de los tiempos, y las Revelaciones claramente lo dice, que va a haber una plaga de langostas. Y lo segundo es que cuando Moshe fue a hablar con el faraón, le dicen sus consejeros: ¿por qué no dejas ir a este pueblo? Estamos destruidos. Y el faraón primero cede, le dice a Moshe: bueno, vayan los hombres a servir a este Dios, y se vuelven. Entonces Moshe ahí aprieta un poquito más, ¿no? Me diste la mano, te pido cobro. No. Queremos ir con los hijos, con las esposas, con los animales. Ah, no. Entonces ustedes no quieren irse a servir a su Dios, quieren dejar de ser esclavos. No lo puedo permitir. Y entonces otra vez aparece el versículo tan reiterativo, es: y Dios endureció el corazón de Faraón. O sea que el Faraón no tenía muchas opciones, estaba entre la espada y la pared. Si dejaba ir al pueblo, quedaba demostrado de que había un Dios que era superior a él. Ya su gente lo estaba dudando de su poder. No tenía muchas opciones. Bueno, en resumidas cuentas, como todos muy bien saben, la langosta se comió todo, no quedó nada, parecía de inflación. Tenías 10 pesitos guardados, no vale nada. Bueno. Y entonces Dios manda la oscuridad. Ayer estudiamos en la mesa de Shabbat, la oscuridad es palpable, la oscuridad no se puede palpar. Entonces, ¿cómo se palpa la oscuridad? Con los sentidos del alma. Los egipcios tienen alma oscura porque eran idólatras, estaba todo oscuro. La tierra donde estaba Israel había luz porque brillaba la Neyamá, el alma espiritual de las personas. Pero en esta plaga sucede algo que no sucedió en las otras. Cuenta el Midrash que no todo Israel salió de Egipto. Muchos se habían asimilado tanto que se habían convertido en idólatras. Entonces, en esta plaga Dios termina con el 20% del pueblo de Israel en Egipto. E inmediatamente después, vamos a unir a las dos cosas, viene la plaga de la muerte de los primogénitos, es muy conocida, donde viene el ángel de la muerte, muy conocido esto, y mata a los primogénitos. Pero cuando Israel sale, no sale solo, sale Israel con la muchedumbre mezclada. Entonces, Israel, en términos numéricos, así sería, pierde el 20% de quienes eran idólatras, pero incorpora a otros. Quiere decir, como siempre decimos, y esta es una prueba clara del texto,
Israel no solamente se compone de los descendientes físicos de Abraham, sino de los que siguen al Dios de la Torá, que es muy diferente. Por supuesto, esto se contrapone con otra parte de la historia de Israel. Cuando Israel vuelve de su primer exilio en Babilonia, Ezra manda a divorciarse, a separarse a todos los hombres que se habían casado con mujeres que no eran judías. Entonces, ¿cómo puede ser? Por un lado, incorporamos a quienes no son descendientes de Abraham, y por el otro lado, pues los seccionamos. Y para sumar a toda esta mezcla, Ruth, la moabita, era moabita, y era la bisabuela de David. Bueno, entonces los textos hay que entenderlos en sus épocas. Lo que dijo Ezra servía para una época, para un tiempo determinado. No puede ser tomado como una mitzvah, como un mandamiento, para siempre. Sino un tiempo, una época, por un motivo determinado. Si ponemos en la balanza, ¿qué es más pesado? El Kal Vajomer. ¿Qué es más pesado? ¿El decreto de Ezra o la incorporación de no descendientes de Abraham a la fe de Abraham? La historia bíblica nos enseña la incorporación al pueblo de Israel de gente que no es descendido de Abraham. Rahab, por ejemplo. Caleb, por ejemplo. Es continuo. Ruth. La historia de Esther, donde dice, y muchas personas sintieron o conocieron el temor de los judíos. Es decir, con todo lo que pasó en la historia de Esther, mucha gente en el imperio persa reconoció el temor de los judíos, es el temor a Dios, al Dios de la Torá, reconoció que el Dios de Israel es el verdadero Dios. Bueno, y ahora sí nos vamos a internar en lo que más nos interesa en esta parashá, evidentemente, que es la muerte de los primogénitos. Dios establece que el mes de Nisan es el primer mes del año. Ah, pero ¿cómo el primer mes del año? Si nosotros Rosh Hashanah, el principio del año lo festejamos en Tisri. El nombre es simplemente la cuchara, ¿vieron? Eso está cambiado. El primer mes del año es Nisan, es evidente que es Nisan. La tradición oral lo cambió por Tisri, el séptimo mes. Que el séptimo mes pasa a ser el primer mes. Ah, ¿y por qué? Porque hay un principio de meses para lo religioso, el mes de Pesach, y un principio de meses para lo civil, lo judicial, el establecimiento de los reyes, que es el mes de Tisri. Y para mezclar hay dos principios de meses de año más, para los árboles y no más que ahora se me fue. Son 4 principios de año. El más conocido, Rosh Hashanah, le hacemos la comida, así decirlo. ¿Se dan cuenta como el hombre mete la cuchara donde no debe? ¿No es cierto? De todos lados pasa esto. Bueno, y entonces, ¿qué dice? El día 10 de este mes separarás un cordero. ¿Un cordero? ¿Qué es un cordero? Es el Dios de los egipcios. Separarás al Dios de los egipcios, porque al cuarto día y al quinto día te lo vas a comer, al cuarto día lo vas a degollar y al quinto día te lo vas a hacer con papitas al horno. Ahora, la cuestión es, vas a degollar a un cordero que es el Dios de aquellos que te oprimen. ¿Por qué se eligió el cordero aparte de esto? Porque el cordero es muy manso. Entonces para degollarlo es muy fácil. Si vos te lo comes al cordero, ¿por qué me miras con esa carita? Me matan, lo mismo que... ¿Te mata? No, vos te lo matás y lo comes al cordero. Bueno, ¿viste cómo somos? Matamos el cordero. Bueno. Es feo. ¿Matar al cordero? A cualquier animalito. Sí, totalmente. Pero rico. Bueno, sigamos. La cuestión aquí es la siguiente. ¿Qué es el cordero? El cordero también se pesa, comemos el cordero, bla 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 bla. Pero la característica de este animal
una característica de este animal es que es muy manso. Y ahí Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. Bien. No emite sonidos cuando es degollado. Bueno, hay que conocer la historia, muy práctica. Hay que matar al cordero, no hay que quebrarle en ninguna parte, y comemos el cordero con hierbas amargas, por lo amargo de la esclavitud, etcétera, etcétera, y pan sin levadura. Limpiamos la casa de levadura, esto es todo lo que es Pesaj. De acá surgió la festividad de Pesaj. Bárbaro, muy lindo. Y después de esto, la parasha va a terminar con otra cosa, voy a unir todo, que es la redención de los ángeles. ¿Qué tiene que ver la fiesta de la festividad? La de Pesaj, la salida, toda pomposa, y corta el relato para hablarnos de que hay que redimir a los ángeles, al burro, a los hinchas de boca. Pero ¿por qué hay que hacer eso? Porque se dice que el único animal de carga que tenía el pueblo israelí de la esclavitud eran los burros. El burro es un animal impuro, no rumia ni tiene pezuñas, pero hay que redimir su primogénito. ¿Por qué no redimir el primogénito del camello o del chancho? Tiene que ser del burro, porque es un animal de carga. Es el burro el que le habló a Bilam en su momento. ¿Se acuerdan la historia de Bilam, que se le puso en el medio? Le habló un burro al profeta ese, ¿no? Un burro le habló a tu profeta, un burro le habló. Otra vez para ser burro. Es más, en los 10 mandamientos, figura y tu bestia, y el burro, y el asno, y otra vez figuran varios lugares. Era el animal de carga en su época, está bárbaro, pero no era el único animal de carga. El burro tiene la característica de tener la sangre caliente. Bueno, fíjense ustedes que el burro va a aparecer en una profecía, y es que él vendrá sentado en un burro humilde. Dio casualidad que en Shabbat Agadol, el sábado que separó Israel el cordero de la Pascua, de Pesaj, es cuando Yeshua entra a Jerusalén sentado en un burro. Yeshua toma la imagen del cordero, y el cordero es el que redime al burro. ¿Cómo se redime al burro según este texto de la parashá? Mediante un cordero. Y el cordero se ofrece como sacrificio. Entonces Yeshua entra en Shabbat montado en un burro. Hasta ahí esto es Pesaj. No hay otra cosa. ¿Y qué hace el Mesías? Se junta con sus discípulos y se hace la comida de Pesaj. Un día antes de Pesaj, porque los discípulos, los maestros tenían con sus discípulos la comida de Pesaj el día anterior, porque sus discípulos tenían que ir con su familia, porque estaban todos casados. Bien. Y de todo esto pasamos a que hay que comerse la sangre, la sangre de Cristo y comerse el pan, en la carne. ¿Qué pasó en el medio? Bueno, el hombre metió la mano. Se descontextualizó todo, se descontextualiza la historia de la libertad y se plantea, vino el Hijo de Dios, murió por nuestros pecados, y entonces para recordarlo, tomamos la copita, el vinito, y nos comemos el pan. Es más, cuando leemos el texto de esta mañana, 1 Corintios capítulo 10, cuando lo leemos en hebreo, la traducción es pésima. Cuando lo leemos en hebreo, estas palabras, lo que está diciendo es el musar, la tradición. Rav Shaul dice, en el español dice que yo recibí del Señor. ¿Cómo recibió del Señor? Que bajó
¿Bajó Cristo a hablarle a San Pablo? Mirá, tenés que hacer esto. No, dice Musar, la tradición es que levantemos la copa y recordemos la sangre del Mesías y nos comamos el pan recordando que es el cuerpo del Mesías. Dice eso, perfectamente dice eso, dice la tradición. ¿Por qué la tradición? Porque el contexto de qué viene hablando. Viene hablando de Pesaj, de la Pascua. Y en la Pascua, como saben, anduvo muy bien acá, ya hemos enseñado, levantamos la tercera copa, que es la copa de la redención, ¿sí? Y levantamos la moncí, el pan, que es el pan sin levadura, la manzá, que es el pan sin levadura, que nos recuerda el Cordero Pascual. Entonces, como tradición, le agregamos a esa interpretación que la tercera copa nos recuerda la sangre del Mesías que ha sido derramada y que el pan nos recuerda el cuerpo del Cordero que ha sido sacrificado. Pero todo dentro de un contexto. Y el contexto, el chat, el simple del contexto, en la historia de la Pascua, está para allá la salida de Egipto. Y ahora vamos al punto. Todo esto que les dije en la introducción. ¿Cuál es el punto? Cuando uno va y le explica esto a una persona que no cree como al revés. Cuando ustedes vienen aquí por primera vez y vienen con todo el matete que me metieron en una religión, empiezan los debates. Pero esto es lo histórico. A mí lo que me interesa es lo celestial. No es importante cuándo nació. Lo importante es que nació. Entonces, le cambiamos la fecha de nacimiento, la fecha de esto, la fecha del otro, lo que hizo, lo que dijo. Lo importante es lo celestial. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Una contraposición entre lo real, lo histórico y lo celestial. ¿Qué significa eso? Que lo histórico no tiene valor, que lo importante es lo que está arriba, lo celestial. El problema de ese pensamiento, que es un pensamiento de orden fantástico, de fantasía, es que no coincide con la realidad. Entonces la realidad pasa a ser despreciada. Lo importante es lo otro, algo otro. Cuando creemos así, no estamos creyendo en el misticismo. Eso es falso. Estamos creando verdades que nos hacen vivir en este mundo de acuerdo a esas verdades. Y si esas verdades no están en sintonía ni siquiera con la Escritura, tenemos un serio problema. Porque entonces no estamos saliendo de la esclavitud a la libertad. Seguimos esclavos de verdades que no me permiten comprender. ¿Para qué Dios permitió que se escribiera algo? Para que podamos entender las futuras generaciones. Obvio. ¿Y para qué me sirve entender? Para tener coherencia. Ese es el problema final. Cuando pierdo la coherencia. Y después, ¿qué termino diciendo? Este mundo es un mundo de valle de lágrimas y un gran sufrimiento. Y entonces tenemos que venir a sufrir, porque si sufrimos, imitamos al Maestro, imitamos a Cristo. Y si son felices, los cargo con culpa. ¿Cómo vas a ser feliz? Vos tenés que sufrir, no venís a sufrir. La vida es sufrimiento. O te flagelas. A vos te dejo sin comida, por ejemplo. ¿Viste? Más que flagelarte sin comida. No comer, nada dulce. ¿Se dan cuenta? Hay una realidad. ¿Cristo sufrió? Sí, por supuesto. Pero Él mandó que suframos como Él en ningún lugar. ¿Cuál es el problema de reconocer que no hay que comérselo a Cristo y no tomárselo a Cristo? Que se cae toda una institución y un pensamiento. Ese es el problema. Hay un problema de fondo.
Porque esta es una vida para sufrir. Pero cuando vos ves los representantes de esas religiones, che, que viven bien, ¿eh? Entonces, ¿cómo es la cosa? Viven bien, pero vivimos a sufrir. Y mantienen la idea del sufrimiento, pero los tipos viven bien. No les falta nada. Mientras que hay otra gente que sufre. Entonces, sé coherente y sufrir como siempre nosotros. Hay muchas contraposiciones ahí, y muchas incoherencias. En el pueblo de Israel se ha enseñado que hay distintos grados de interpretación de la Escritura. Eso es correcto. Y hay una forma de interpretar que es el Sod, que es el misticismo. Eso es correcto. Pero el Sod, el misticismo, nunca tiene que estar en oposición al chat, al texto simple. Porque si no, inventamos otro texto. Un texto que es una fantasía. Fantasía en el sentido de una creación producto del misticismo. El misticismo se apoya en la lectura simple. Se piensa que la conexión con Dios inevitablemente tiene que ser fantástica. Me tienen que pasar cosas fantásticas. Ese es el gran error. No tiene que pasar nada fantástico. La conexión con Dios es libertad. ¿Y no qué es esta lectura? Libertad de nuestras propias ataduras, de nuestro propio ego. Esa libertad nos trae equilibrio. Ese equilibrio nos trae paz. Esa paz nos trae constancia. Eso permite que el alma se desarrolle. No hace falta lo fantasioso. No hace falta ver lo que nadie ve. Eso es evadir la realidad. La realidad Dios la ha creado y está con nosotros, no está lejos de nosotros. Y hay que saber vivir en la realidad que Dios nos ha puesto. Y hay que aprender de esa realidad que Dios nos ha puesto. No hay que irse a otra realidad. Si no, nos pasamos evadiendo lo que Dios nos quiere enseñar. A ver, gente, ¿para qué Dios sacó a Israel de Egipto? ¿Cuál es el sentido? Porque le había dicho a Abraham que iban a estar 400 años y después le iba a sacar a esclavitud. Pero todo eso es un juego. Te crío, te mando 400 años como esclavo, después te saco. ¿Qué es eso? No, porque la historia, claro, sí, pero ninguno de nosotros vivió esos 400 años. ¿Para qué? Para formar un pueblo y después para revelarse a ese pueblo. Para que ese pueblo lo conozca. ¿Qué es conocer a Dios? Tener una relación totalmente íntima con la divinidad. Pero si no entiendo la historia y la evidencia de la historia y sigo fantaseando, nunca voy a tener una relación directa con ese Dios. Voy a tener una relación directa con la fantasía. Y la fantasía no me acerca a Dios, me aleja de Dios. Por eso en el pueblo de Israel, la coherencia es fundamental. Y en Pesaj tenemos una cena de Pesaj. Que esa cena de Pesaj le agregamos, sí, porque esto significa y esto lo hacemos. Sí, ese es el significado que después le vamos agregando. Pero el simple, el chat, es la cena de Pesaj. Y la historia de la salida de Egipto. A partir de ahí, después vamos a dar otras interpretaciones. ¿Por qué pasó lo que pasó? Por una cuestión de competencia. Mi grupo es el que tiene la mejor interpretación y los otros están equivocados. Porque ahora nosotros somos los elegidos por esa divinidad. Y esa divinidad lo quiso formar un pueblo y a ese pueblo sumarle todos los que él consideraba que lo pueden conocer. Por eso Faraón está presente en todas las generaciones. Siempre está presente. Y hay que aprender a distinguirlo. No se olviden que después de todo lo que pasó a Faraón,
después que murió su hijo, su primogénito, y murieron todos los primogénitos, y todavía llanto en Egipto, el tipo que hizo, agarró sus 600 caballos de guerra y sus oficiales y salió detrás de Moshe para agarrar a Moshe y descuartizarlo a él y a todo el pueblo. O sea, no aprendió hasta el final. No seamos esclavos de eso, seamos libres. Seamos libres. Cuando Dios nos mete en angustia y después nos saca y nos da libertad, Egipto, desierto, libertad, es para revelarse a nosotros. Cuando Dios se nos revela, ¿qué es lo primero que hacemos? Ahora entiendo por qué viví tal cosa. Entonces lo que viví, el hecho, tenía su significado y su valor. No necesitamos fantasear. Cuidado que el misticismo no sea una evasión de las responsabilidades de la vida. ¿Qué hicieron? Lo primero que hicieron los discípulos fue que se murió su maestro, su consideraban el Mesías, bla bla. ¿Qué fue lo primero que hicieron? Se fueron a pescar. ¿Por qué? Porque tenía que darle comer a su familia. Muy sencillo. Muy sencillo eso. No le caían los dólares del cielo. Tenía que ir a trabajar. No salían a pedir limosna para comer. No, vayan al mar, vayan, espérenme allá, porque ¿por qué el mar de Galilea? Porque era donde pescaban, era donde trabajaban, por eso lo manda ahí. Es sencillo, no hay que inventar nada. Porque después inventamos que hay que vivir de la caridad y que no hay que trabajar, que la vida secular y que el Señor y que se quede. Y entonces ¿qué hacemos? Generamos monasterios, edificios, propiedades, impuestos. Entonces ¿cómo es la cosa? Decimos una cosa y hacemos la otra. Todo eso porque evadimos la vida. Y la vida nos ha sido dada en este tiempo y en esta época para aprender de eso. Para aprender. Y la Torá nos cuenta las historias que nos permiten entender de eso. Otra de las cosas que vimos ayer, que quiero decir hoy, es que es incomprobable históricamente todo el relato de la salida de Egipto de Israel. Sí, arqueológicamente es incomprobable, no se puede comprobar, no se han encontrado ningún tipo de pruebas. ¿Y cuál es el problema? Lo importante no es eso, lo importante es que me enseña la historia. Porque eso fue escrito en un determinado tiempo, de una determinada manera, para dejar un mensaje. No hay que tener miedo a la ciencia. Con esto no digo ni que existió ni que no existió de eso, porque hay muchas formas históricas de explicar lo que sucedió. Pero no hay pruebas arqueológicas, no las hay. ¿Y cuál es el problema? Lo importante es lo que la historia nos está dejando, esa historia nos deja, su significado, y darse cuenta cómo eso tiene aplicación para nuestras vidas. El resto, y fue escrito en un momento de una determinada manera. Imagínense pensar, 11 días tardaban caminando directo desde el cruce del mar del Nilo hasta la tierra de Israel. 11 días. Hoy lo haces en 45 o 50 minutos en avión. Épocas distintas, referencias distintas, conceptos diferentes. ¿Qué hubieran hecho? Si hubieran tomado un avión, se hubieran todo rapidito, no estar 40 años dando vueltas en el desierto. ¿Te das cuenta? Entonces las cosas son escritas por un determinado tiempo y de una determinada manera. Bueno, vamos al punto final. El Dios de las fantasías es el Dios que he inventado para sobrellevar las angustias de esta vida. No sé si invento. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría
si reconocemos que Yeshua, que es importante que Yeshua no nació el 25 de diciembre, sino que nació en Pesach? ¿Qué es lo importante de eso? Entender la festividad de Pesach. Claro, se me cae la fantasía. Papá Noel, el arbolito, el pesebre. Y detrás de la fantasía, ¿qué quedó? El ego. Durante 2000 años inventé esa historia. Y ahora, ¿cómo reconozco que esa historia no tiene que ver con la realidad? Entonces, para seguir mintiéndome, ¿qué digo? Bueno, no importa cuándo nació. Lo que importa es que nació. No, importa cuándo nació. Porque tiene un significado. El Dios de la fantasía es el Dios del control. Controlo a través de la fantasía. Porque cierro el conocimiento. Y es interesante porque la salida de la esclavitud a la libertad es para que todo el pueblo, todos nosotros, conozcamos a Dios, no algunos, no los que dirigen, no los que dictan cómo pensar, sino todos, todos y cada uno de nosotros, todos. Ese es el mayor significado de la libertad. No es un grupo, no es una élite, no son los pensantes, los que estudiaron, son todos. Todos los que Dios dijo van a ser mi pueblo, sean descendientes de Abraham o no sean descendientes de Abraham, todos para conocer a Dios. Y ese conocimiento divino es lo que nos trae el significado de nuestra existencia. Así que cuando ustedes se encuentren y compartan lo que hacen y les digan que son unos judaizantes, ustedes pueden contarles a todas las personas de esas religiones que viven una fantasía. Que sería muy bueno que conozcan la evidencia. Y que si conocen la evidencia, el camino a Dios se hace más corto, porque uno lo comprende. Y cuando uno comprende, puede unir el amor con la lógica. Y entonces la vida tiene equilibrio. Y si la vida tiene equilibrio, tenemos paz. Y si tenemos paz, comprendemos profundamente quién es Dios. Shabbat Shalom.